En los años 20, una ciudad aparentemente tranquila como Hannover, en Alemania, fue sacudida por un caso tan espeluznante que los residentes nunca volverían a sentirse seguros. Lo que parecía una serie de desapariciones aisladas, rápidamente se transformó en una de las historias más horribles de la criminología, los crímenes de Fritz Harmen, conocido como el carnicero de Hannover. Detrás de su fachada de hombre común, Harmen estaba llevando a cabo asesinatos que serían descubiertos demasiado tarde para muchas de sus víctimas, quienes nunca supieron que su vida acabaría en manos de alguien tan cercano. A lo largo de varios años, Harmen se convirtió en un monstruo oculto bajo la máscara de un ciudadano común. Fue capaz de enganchar a sus víctimas de una manera tan insidiosa que nadie sospechó nada. Su modus operandi era meticuloso y calculado, y una vez que sus víctimas caían en su trampa, el horror apenas comenzaba. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, en su mayoría adolescentes y hombres de entre 16 y 21 años. Muchos de ellos, huérfanos o en situación de vulnerabilidad, habían llegado a Hannover buscando trabajo o una mejor oportunidad. Fritz Harmen no se limitó a cazarlos solo por la calle, también se los encontraba en la estación de tren, entre las multitudes de gente que llegaba a la ciudad. Utilizando su trabajo como policía auxiliar y su apariencia inocente, Harmen se ganó la confianza de los más necesitados. Les ofrecía refugio, comida e incluso trabajo en su casa. Les hablaba de cómo podría ayudarlos a encontrar una vida mejor, y lo hacía con tal amabilidad que pocos sospechaban que había algo más oscuro detrás de su conducta. Esos chicos, vulnerables y hambrientos de oportunidades, no sabían que estaban caminando directamente hacia el abismo. Una vez en su hogar, el horror comenzaba. El apartamento de Harmen, ubicado cerca de la estación de tren, se convirtió en el escenario de los crímenes. Lo que parecía ser una típica vivienda de un hombre solitario, se transformaba en un lugar de pesadilla donde las vidas se extinguían de manera atroz. Harmen, con su habilidad para actuar con frialdad, esperaba a sus víctimas, las convencía de entrar, y en cuanto estaban dentro, las atacaba. La mayoría de las veces, las asesinaba de forma rápida, cortándoles la garganta o dándoles un golpe mortal con un cuchillo afilado. Pero el horror no terminaba con la muerte de las víctimas. Después de asesinarlas, Harmen no tenía piedad alguna. Desmembraba los cuerpos con frialdad, utilizando cuchillos y hachas, y luego descartaba las partes de los cadáveres en el río Leno en los alrededores de la ciudad. A veces, trituraba la carne y la vendía como carne normal a los carniceros locales. Nadie sospechó nada, ya que Harmen había ganado la confianza de la comunidad, y su carne parecía no causar ningún problema. Las víctimas desaparecían sin dejar rastro y su existencia se desvanecía en las sombras. Las desapariciones de los jóvenes fueron notadas por la policía, pero, por mucho tiempo, no se logró identificar un patrón. Los informes de personas desaparecidas se acumulaban, pero se trataban como casos aislados. En la mayoría de los casos, se pensaba que los jóvenes se habían fugado, quizás buscando una vida mejor en otro lugar. Fue solo cuando varios testigos empezaron a hacer conexiones y un sobreviviente logró escapar de las garras de Harmen, que la policía comenzó a sospechar que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Este joven que logró escapar fue fundamental para destapar la verdad. En su declaración, describió a Harmen y los horribles detalles del crimen. El sobreviviente relató cómo fue abordado por Harmen en la estación de tren, cómo lo invitó a su casa, y cómo, cuando ya estaba allí, le mostró una atmósfera de aparente calma antes de que todo se volviera un caos. Cuando la policía investigó, comenzaron a encontrar rastros que los conducían directamente al apartamento de Harmen. Finalmente, la policía allanó la vivienda del carnicero. Lo que encontraron dentro fue más aterrador de lo que podrían haber imaginado. Restos humanos, ropa y objetos personales de las víctimas estaban esparcidos por la casa. El horror de lo descubierto era tan grande que algunos miembros de la policía, al principio, no podían creer lo que sus ojos veían. El apartamento, que había sido considerado como una simple vivienda, escondía un laboratorio macabro donde Harmen desmembraba y procesaba los cuerpos. La maquinaria que utilizaba para cortar carne animal también estaba siendo usada para procesar carne humana, que luego distribuía como si fuera carne común. La ciudad se encontraba ante el monstruo que había estado acechando durante años sin que nadie lo supiera. Las pruebas fueron claras, y las confesiones de Harmen aún más perturbadoras.
En su interrogatorio, Harmon mostró una frialdad sobrecogedora, sin ningún tipo de remordimiento por sus crímenes. Describió, con una calma inquietante, cómo atraía a sus víctimas, cómo las mataba, y cómo desmembraba los cuerpos. Según sus propias palabras, mataba por placer, disfrutando del control que sentía sobre la vida y la muerte de sus víctimas. La policía lo calificó como un asesino en serie con una mente extremadamente perversa. Pero lo más aterrador era la calma con la que narraba sus crímenes, como si estuviera hablando de una tarea rutinaria. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Harmon logró pasar desapercibido durante años, lo que hace que el caso sea aún más inquietante. Nadie sospechaba de él. Como policía auxiliar, Harmon gozaba de cierta protección, y su vida aparentemente normal le permitió pasar desapercibido. Durante mucho tiempo, las desapariciones fueron interpretadas como incidentes aislados, sin que se vincularan entre sí. De no haber sido por el testimonio de uno de los sobrevivientes, es posible que Harmon hubiera seguido cometiendo crímenes durante muchos años más. Tras su arresto y juicio, Fritz Harmon fue condenado a la pena de muerte. En 1925, fue ejecutado por decapitación, pero su legado perdura hasta el día de hoy. El carnicero de Hannover dejó una marca indeleble en la historia criminal, no solo por la naturaleza atroz de sus crímenes, sino por cómo logró esconder su monstruosidad en plena vista. Su historia nos recuerda que, a veces, el mal no se esconde en las sombras más profundas, sino en las caras de aquellos que menos lo esperamos. Un hombre aparentemente ordinario, cuyas acciones trastornaron para siempre a una ciudad. Fritz Harmon fue más que un asesino en serie, fue un símbolo del horror oculto que acecha detrás de las apariencias más inofensivas. A lo largo de los años, su caso ha quedado grabado en la memoria colectiva, como un recordatorio de que a veces las criaturas más peligrosas se esconden bajo la capa más humana. Este es el caso de Fritz Harmon, el carnicero de Hannover, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de terror y perversión, y cuya historia persiste en las sombras, esperando ser recordada.